Hola a todos, bienvenidos a Oportunidades Latinas, el espacio donde celebramos historias de transformación, liderazgo y propósito. Yo soy Tatiana Ramírez y hoy tengo el gusto de presentar a un invitado que ha decidido convertir sus aprendizajes en inspiración para miles de personas. Hoy conversamos con Sergio Ceballos, fundador de Rompiendo Inercia, un movimiento que busca ayudar a las personas a salir del estancamiento mental, emocional, personal, impulsándolas a construir una vida más consciente y con propósito. A través de sus contenidos, reflexiones y mensajes en redes, Sergio invita a mirar más adentro y a tomar decisiones valientes y a dar pasos firmes hacia el crecimiento personal. Su trabajo nos recuerda que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que decidimos movernos incluso en medio de la incertidumbre. Sergio, bienvenido a Oportunidades Latinas. ¿Cómo estás? Gracias, Tatiana. Gracias. Un saludo para ti, un abrazo fuerte para ti, para toda tu audiencia, para todo el equipo de Oportunidades Latinas. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes, compartiendo un mensaje, compartiendo un poquito de lo que sabemos, de lo que hacemos y de lo que estamos dispuestos a contribuir a nuestra querida comunidad. Listo, Sergio. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Sergio, en cada historia de transformación siempre hay un punto de quiebre, ese instante donde una inquietud o un desafío se convierte en ese impulso que nos obliga a actuar. ¿Puedes compartirnos un momento en el que una oportunidad llegó a tu vida y marcó el inicio de tu camino con Rompiendo Inercia? Sí, bueno, quiero compartirte en este caso una oportunidad que se origina al principio de la década de los 2010, por ahí en esa década que arrancaba el 2010, ya yo tenía cierta experiencia en el área industrial, sí, me desempeñaba en la parte técnica y en ese momento tal vez no lo identificaba como una oportunidad. Ya después con el pasar del tiempo me di cuenta que era una oportunidad, pero en ese momento sucedió una situación inesperada. Yo estaba en una organización y tenía un trabajo administrativamente técnico. Es decir, ya yo había pasado de la parte técnica y estaba ya en un punto donde estaba haciendo trabajo administrativo hacia la parte técnica. Entonces, eh, por cosas, despiden a mi jefe. El que era mi jefe se va de la compañía y el que estaba por encima de mi jefe me dice, oye, Sergio, sabes que fulanito de tal ya no va a trabajar más con nosotros y todo lo que vamos a realizar en la organización, en ese departamento donde tú estás, lo vamos a canalizar contigo. Entonces, eso yo lo sentí primero como un reconocimiento, lo sentí como un espaldarazo a la gestión que ya yo estaba llevando. Y yo lo que le dije fue, oye, gracias por la oportunidad, qué bueno, yo asumo el reto, no te preocupes. ¿Cuándo podemos reunirnos con todo el equipo para que le expliques que yo soy el que voy a quedar a cargo? Y él lo que me dijo fue, no, si no va a funcionar. Mira, esto va a funcionar de esta manera. Cada vez que hay un problema o cada vez que hay una situación, yo te voy a llamar a ti por teléfono o por radio. En ese tiempo usábamos radio. Y tú vas a ser el responsable de canalizar las soluciones con el equipo. Así van a ser las cosas. Yo le decía a él, oye, pero ¿de qué manera ellos me van a hacer caso? ¿Cómo ellos van a entender de que esto es algo que necesita la empresa? Ah, bueno, eso es algo que tú tienes que resolver, no tengo que resolverlo yo. Yo tengo muchas cosas que hacer y yo me voy a dedicar a lo mío. Yo no, en ese momento me sentí muy mal, como pudiéramos decir, tal vez como niño chiquito, tragué grueso y luego pataleé. Y nada, así fue, tuve que asumir así ese reto y fue una serie de circunstancias un poquito complicadas. Estaba trabajando con personas que tenían mayor experiencia que yo, mayor cantidad de años que yo y mayor tiempo en la organización que yo. Y bueno, por otra parte yo pensaba también, tenía el síndrome del impostor, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y por otra parte pensaba, pero es que yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo. Entonces en ese momento hubo un parteaguas en mi vida porque tuve que reconocer que las herramientas que había utilizado como técnico, luego después como ingeniero y luego después con un posgrado que ya yo tenía, esas herramientas
no me iban a servir para poder llegar de un punto A un punto B. No me iban a servir para poder asumir ese nuevo reto, porque anteriormente mis resultados dependían de mí solo. Luego de esto, mis resultados no dependían de mí, sino que dependían de la manera de cómo el equipo podía trabajar, identificarse, reconocerse y trabajar por esa nueva meta. Y ahí es donde la cosa se complica. Porque trabajar con gente no es tan sencillo. Claro. Cuando trabajamos solos, llegamos rápido. Cuando trabajamos con personas, llegamos más lejos. Entonces, esta responsabilidad implicaba llegar más lejos. Por lo tanto, tuve que entonces nutrirme de un montón de herramientas, ¿sí? Reinventarme, repensar, romper la inercia para entonces poder abrirme a un mundo nuevo que me permitiera poder entonces construir un equipo y lograr nuevos y mejores resultados según lo que quería la organización en ese momento. Entonces, eso es una oportunidad que te puedo compartir que llegó a mi vida y que yo no estaba preparado para tomarla, ni mentalmente ni cognitivamente, no tenía las herramientas para poder tomarla. Y al día de hoy me doy cuenta que fue una buenísima oportunidad. Agradezco a Dios por esa oportunidad y me hizo crecer muchísimo. Creo que a partir de allí empecé a abrirme un mundo nuevo que yo desconocía, pero creo que nunca somos conscientes cuando estamos arriba de la ola. Creo que nunca somos conscientes que tenemos la oportunidad en la punta de nuestras narices. Y usualmente el sistema nos llena de miedo y hace que no actuemos en concordancia, hace que no rompamos esa inercia, sino que más bien nos quedemos aferrados al miedo. Por eso es que yo uso ese término, sí, rompiendo inercia, y es parte de mi filosofía de vida y es lo que he tratado de compartir, es lo que he estado compartiendo con muchas personas, de que romper la inercia es que a pesar del miedo te atreves, que a pesar del miedo te enfrentas a una nueva realidad, te abres a un nuevo mundo y empiezas a buscar las herramientas, los métodos, las formas de poder continuar a pesar de. Claro, y que igual, más que una oportunidad, fue un reto, porque me decías que eran personas mayores que tú, con más experiencia, entonces pues no te dejaste opacar por eso, sino que asumiste el reto, tomaste la oportunidad y bueno, Hey, tuviste Tati, un... claro, o sea, no me dejé opacar, pero claro que estaba muerto de miedo, claro que mis circunstancias eran terribles. Y yo conversaba con amigos que tenía fuera de la empresa y les decía, oye, esa persona como que me tiene rabia, como que no le caigo bien, ¿cómo me va a hacer esto? O sea, yo lo veía tan injusto en ese momento. ¿Por qué él, si confía en mí, no reúne a todos y le dice que yo voy a ser la persona responsable? Eso me va a ayudar mucho más. Y nada, él no quería que fuera así. Él no quería que fuera así. Él quería que todo fuera algo más orgánico. Y en ese momento yo no lo entendía. Después yo también usé ese método más adelante para poder empoderar a algunos de mis equipos de trabajo. Utilicé ese método. Se lo expliqué un poco más para que las personas tal vez lo digirieran de una mejor manera. Pero sí, fue una oportunidad acompañada de desafíos, porque te voy a decir una cosa, querida Tatiana y querida audiencia que nos escucha allí, suscríbanse, denle like a este video de oportunidades latinas. Querida audiencia, querida Tati, mira, las oportunidades siempre van a venir llenas de desafíos. No Sí. creas que una oportunidad va a venir en bandeja de plata para ti. Toma, esta es la oportunidad que no. Toda oportunidad viene llena de desafíos y los desafíos vienen llenos de miedo. Es donde tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Es como una Y. O nos vamos, o decidimos por el miedo, o decidimos por el amor. Sí, es muy cierto. Las oportunidades nos obligan a salir de la zona de confort. Nos obligan a romper la inercia, ¿sí? Exacto. Bueno, detrás de cada decisión valiente siempre hay influencias, hay aprendizajes o personas que nos inspiran a seguir adelante. En tu historia, ¿quién te ayudó a abrir esa puerta? ¿O cómo encontraste la fuerza interna para crear rompiendo inercia y mantenerte fiel a tu propósito? Ok, vamos a
como dicen el dicho, vamos a comernos este elefante por pedacitos. Mira, en mi vida siempre hubo personas que fueron mentores oficiales o mentores extraoficiales. ¿A qué me voy a referir con esto? Mentores oficiales son esos profesores que tuve tal vez en mi colegio, en la universidad, que les agradezco mucho porque a veces un mensaje, a veces una manera de ver la vida, a veces el hecho de responderme una pregunta me ayudó muchísimo en mi formación. Tuve la fortuna, la bendición de tener excelentes profesores en mi carrera universitaria y también compañeros de trabajo que tenían más experiencia que yo y que me daban la oportunidad de trabajar con ellos los fines de semana. Y entonces empecé a coger esas mentorías, digamos, en la parte técnica. También tengo la dicha de venir de una familia bastante humilde, pero muy unida, y mis tíos, la influencia de mi padre, que es un trabajador, trabajó muchos años en una empresa, 30 años casi en una empresa, en el mismo departamento, digamos, en las mismas responsabilidades. Con el tiempo fue incrementando sus responsabilidades, pero era más o menos en el mismo entorno, ¿sí? Y por mi madre, una mujer comerciante, un poco más dedicada al emprendimiento. Entonces, este ADN vive en mí, ¿no? Y mis familiares que también se dedicaban mucho al comercio, pues fueron sembrando en mí un poco esa semilla, ¿no? Y yo al ser uno de los sobrinos o nietos mayores de la familia, siempre me decían, sobrino tal cosa, sobrino esto. Entonces siempre fueron semillitas que fueron quedando en mí. Luego después con el tiempo que ya fui creando esa transición de ser un técnico a ser un personal, a liderar equipos de trabajo, no tenía, digamos, el poder económico como para adquirir una mentoría de personalidades de renombre. Pero lo que yo siempre digo es esto, la mejor mentoría que tú puedes tomar cuando no tienes el dinero para pagarle a un mentor es comprar sus libros. Es comprar sus libros y obviamente leerlos, estudiarlos y aplicarlos. Entonces, cuando yo empecé este proceso de qué herramientas debo tener para poder entonces ahora liderar este equipo de trabajo y poder lograr estos resultados, pues leí muchísimo autores latinoamericanos como Camilo Cruz, ¿sí? Como otros escritores como Ken Blanchard, que es uno de mis escritores favoritos, Ken Blanchard, Brian Tracy, ¿sí? Por ejemplo, de Ken Blanchard hay 3 libros que fueron muy importantes para mí en esa época y todavía son parte de mis libros de estudio, ¿sí? Uno es El Ejecutivo al Minuto. El otro es Well Done, ¿sí? Que se trata del cómo mantener relaciones desde el punto de vista de la afirmación, desde el punto de vista de la retroalimentación afirmativa. Y el otro es Un líder como Jesús. Este último libro me enseñó muchísimo de lo que es el liderazgo de servicio. Entonces yo combiné esas 3 cosas de Ken Blanchard y un libro que me cambió la vida, que fue Tráguese ese sapo, de Brian Tracy. Con esos 4 libros yo de una otra manera pude planificar y poner en marcha un plan de trabajo que me permitía trabajar primero basado en el ejemplo, en lo que es el liderazgo de servicio. Segundo, ¿sí? La efectividad y la eficiencia. Por último, trabajar en la gestión del tiempo y la procrastinación, ¿sí? Y como último y no menos importante este elemento, cómo poder trabajar con personas desde el punto de vista de la reafirmación, desde el punto de vista de la gestión afirmativa de las relaciones. Entonces, ese proceso me ayudó muchísimo a poder entonces tener unas mentorías indirectas de estos grandes escritores como Brian Tracy, Ken Blanchard, entre otros, que me permitieron entonces poner en marcha estos planes. Y lo que hacía era que dentro del mundo corporativo utilizaba estas herramientas de coaching, de mentoreo y de estructuración basada en datos y basada en números, pero con una profunda raíz humana, sí, basada en las personas, ponerla en práctica también en emprendimiento de mis amigos, sí, que ya te comenté que trabajaban, que estudiaban conmigo en la universidad, o mis emprendimientos propios. Entonces, en esa mezcla de cosas fue creciendo este Sergio y fue desarrollándose hasta lo que es ahora. Y bueno,
Ya luego con el tiempo aprendí la importancia de ser mentorizado por alguien y la importancia de tú también poder tener personas a quien mentorizar para poder ayudar a crecer. Claro, igual lo que decías de que si uno no puede acceder a el mentor, pues los libros, o sea, también está en que uno mismo busque la manera también de nutrirse, porque pues uno siempre, cuando quiere llegar a algo, uno a veces saca mucha excusa. Entonces, pues es importante eso de que Es que sí. siempre, siempre, Tatiana, va a quedar de uno, siempre queda de uno. Es decir, tú puedes irte ahora mismo a Tony Robbins, que va a estar en, no sé, en Los Ángeles, ¿sí? O allá en Bogotá, no sé, se me ocurre. Vas a un entrenamiento con Tony Robbins, hiciste el esfuerzo, pagaste esa mentoría de 3 días. Y mientras estás en ese momento allí con todas las personas que te rodean y en todo ese ambiente, pues tú te nutres de una energía, te nutres de unas conexiones que te pueden ayudar a crecer. Pero luego que pasa ese momento, si tú no continúas esa ruta de trabajo, ¿sí? Se diluye. Una vez que esa dopamina baja y tú no conviertes esa emoción, ¿sí? En una planificación y en una acción, ahí va a quedar todo, no vas a lograr nada. Entonces, no es suficiente con tener una mentoría, no es suficiente con leer el libro, siempre va a depender de ti poner el plan de acción en marcha. Ahora hay más facilidades porque tal vez hay personas que te pueden ayudar en un proceso de coaching, ¿sí? Que ya es algo más frecuente, algo más planificado durante una serie de sesiones, 14, 15, 10 sesiones, donde te van a ayudar a acompañarte a poder diseñar y poner en marcha algo para lograr un objetivo. Pero siempre va a quedar en uno, ni siquiera porque contrates un coach de desarrollo personal o de desarrollo profesional o de desarrollo. Vamos al ejemplo más sencillo, un ejemplo, un coach deportivo. Si tú no pones en práctica lo que te está enseñando tu coach deportivo o tu coach fitness, no vas a poder lograr nada. Siempre está en uno poder lograr esos resultados. Claro que sí, siempre querer es poder, como yo siempre lo he dicho. Bueno, Sergio, hoy con tu proyecto, tú inspiras a muchas personas que desean transformar su vida, pero no saben por dónde empezar, ¿cierto? Si hoy pudieras abrirle una puerta a alguien más, ¿cuál sería? O sea, ¿qué tipo de oportunidad te gustaría ofrecerle a quienes aún sienten que están atrapados en su propia inercia? Mira, me encanta lo que acabas de decir. Esa frase me encantó, que están atrapados en su propia inercia. Y también dijiste algo clave. Alguien. Tú empezaste tu pregunta diciendo esto. Ayudas a muchas personas. Yo no lo sé. Yo no sé si ayuda a muchas personas. Yo sé que, es más, para ti muchas puede ser un concepto, para mí muchas puede ser otro concepto y para otros muchas puede ser X cantidad, ¿sí me explico? Yo no sé si al final estoy ayudando a muchas o a pocas. Yo lo que sé es que con que una sola persona se identifique con el mensaje y que podamos brindarle esa oportunidad, creo que estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Que si tú te acuerdas, Jesús fue reclutando a sus discípulos uno por uno. No fue que agarró a 12 de una vez. Él fue tomando uno por uno y los llamó por su nombre. Le dijo, ven, sígueme. Sin darle muchos argumentos y muchos conceptos, les dijo, sígueme. Y ellos sintieron esa sed y lo siguieron. Entonces, querida Tatiana, yo no sé realmente qué son muchos o qué son pocos, pero lo que sí sé es que con que una persona se identifique con el mensaje de que no debe quedarse atrapado en su propia inercia, sino que debe atender ese llamado que está en su corazón, atender ese sueño que tiene en su mente, yo estoy feliz. Si esa persona que va a ver este contenido, ¿sí? Que se va a identificar con tu podcast, con tu contenido, esa persona que está ahí en la audiencia, si tiene ese deseo en su corazón de cambiar,
si vive en un ambiente tóxico, si está rodeado de personas que no le agradan, si tiene un jefe que no le agrada, si está en un entorno laboral de trabajo que no se siente bien, yo lo que le puedo decir a esa personita es que este mensaje es para esa persona, que no tiene que quedarse atrapado en su propia inercia, que tiene el derecho, que tiene el deber de romperla y empezar a transitar un camino que le lleve a una inercia potencial, que le lleve a ese transformar. Yo hablo de inercia porque soy ingeniero de profesión y yo lo que hice fue que vinculé las teorías de la física y las leyes de la física con teorías del desarrollo personal y del desarrollo de negocios con la finalidad entonces de poder brindar esa ayuda a las personas que están atrapadas en su propia inercia y que quieren pasar de un punto A un punto B, que quieren mejorar su situación, que quieren mejorar incluso su empresa. Tienen una empresa que está produciendo bien, que está caminando bien y que ellos quieren mejorarla. Pues de eso se trata lo que nosotros podemos hacer a través de un proceso de mentoría, ¿sí? A través de algunos productos y servicios que nosotros ofrecemos, podemos ayudarlos entonces a que puedan salir de esa inercia donde están atrapados y enrumbarse un mejor camino, ya sea de formalizar su negocio, ya sea de cambiar una idea por un negocio formal o ya sea un negocio que va corriendo, poderlo estructurar, poderlo potenciar a través de diferentes procesos. Podemos optimizar, sistematizar y automatizar para que ese negocio sea escalable. Entonces, estos son elementos que me permiten de una otra manera poder ayudar en el equipo donde nosotros nos movemos. Y en las redes sociales, pues estamos creando contenido de valor, estamos dando pastillas informativas con la finalidad de que las personas puedan escuchar este mensaje y puedan decir, yo también lo puedo lograr. Estamos compartiendo historias inspiradoras, así como ustedes también lo hacen, con la finalidad de que las personas digan, caramba, si esta persona pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo, ¿sí? Y que se atrevan. Mira, lo que yo he dicho en varias ocasiones, somos accesibles. Ustedes ven a Tatiana allí, escríbanle, mándenle un mensajito, Tati, me encanta tu contenido, ¿cómo te contacto? ¿Cómo puedo conocer más de lo que ustedes hacen? Háganlo con confianza. Igualmente conmigo, estamos en todas las redes sociales como @rompiendo-inercia. Somos personas accesibles, tenemos muchos compromisos, es verdad, pero podemos agendar en cualquier momento una cita virtual y poder conversar y poder darte una palabra para que termines de romper esa inercia, para que te decidas y te des cuenta que solamente tú puedes empezar ese proceso de cambio. Solo depende de una decisión tuya. ¿Por qué? Porque no depende de más nadie. Y lo mejor de todo es que tienes al mejor socio, ¿sí? El mejor socio que puedes tener está allí contigo. Fue el que sembró esa idea en tu mente. Fue el que sembró ese deseo en tu corazón. Y ese socio está esperando que tú des ese salto de fe y que tú digas, ok, te recibo como mi socio y arranquemos juntos ese proyecto. Dios está allí esperando a la puerta, ¿sí? Para que juntos puedan hacer negocios, negocios con propósito, negocios con misión y con visión, no solamente para hacer dinero, sino para poder bendecir la vida de otras personas con tus productos y tus servicios. Entonces, eso es lo que puedo decirte un poco, querida Tatiana, y eso sobre todo lo que puedo decirte a la audiencia. No se trata de muchos, no se trata de viralizarnos. Si nos viralizamos y podemos ayudar a muchos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que podemos hacerlo. Pero con que una sola persona se identifique con este mensaje y se atreva a dar ese salto de fe, creo que hemos cumplido nuestra misión. Claro que sí. Y bueno, muchos latinos tienen talento, tienen ideas y sueños, pero pues a veces también los detiene el miedo o la falta de claridad. Desde tu experiencia con Rompiendo Inercia, ¿qué consejo le darías a quienes quieren avanzar pero sienten que todavía no están listos para dar ese primer paso? Mira, yo le digo lo siguiente. Consejo número 1, el autodescubrimiento, el autoconocimiento, el poder identificar todo lo que son tus habilidades, tus dones, tus talentos, tus conocimientos. Eso es fundamental para poder empezar un proceso de transición. A eso le vas a sumar
lo que a ti te mueve. Sí, yo siempre les pongo este ejemplo. Imagínate que tienes 300 millones de dólares en tu cuenta bancaria, tienes a toda tu familia bien y además de eso tienes un estado de salud perfecto. ¿Qué te haría levantarte de la cama? ¿Y qué harías por las personas, así sea de gratis, así no te paguen? Hay personas que me han dicho, les cocinaría, pasaré el día cocinando porque esa es mi manera de expresarle mi amor. Hay personas que dicen, me dedicaría al arte, a la pintura, a la música. Hay otros que dicen, me dedicaría a tener una fundación que ayude a los animales. Hay otros que dicen, me encantaría poder ayudarlos en los negocios. Entonces, una vez que tú tienes ya ese panorama, ¿sí? Todos tenemos compromisos financieros que cumplir. Si tus compromisos financieros permiten que tú te ausentes al menos 3 meses de la manera como tú generas ingresos, pues hazlo. Ya de una vez puedes romper ese hielo, puedes romper esa inercia y empezar un camino hacia esa pasión, ¿sí? Que tienes atrapada. Si no lo puedes hacer porque tienes compromisos financieros que cumplir, elabora un plan de transición, establece tus prioridades financieras, ¿sí? Y empieza entonces a desarrollar los medios y las maneras de tener el sustento para poder empezar este nuevo emprendimiento, digámoslo de esa forma. Por último, quiero recomendar también 3 elementos que son fundamentales. El primero de ellos es el proceso de la respiración. Cuando tú haces un ejercicio que cambia tu manera habitual de respirar, ya sea que hagas ejercicio al máximo y te agotes y empieces a cambiar tu respiración por ese proceso de agotamiento, tú empiezas a generar nuevas redes neuronales en tu cerebro que te permiten una oxigenación cerebral que va a traer como consecuencia nuevas ideas. Y esas nuevas ideas vienen cargadas de conexiones con tu corazón. Y vas a empezar entonces a imaginar y a ver cosas, a ver sueños que no veías antes. ¿Sí? Otro elemento que se une a ese elemento del autodescubrimiento es cuando tú te das la oportunidad, si no puedes hacer actividad hasta que te canses, pues entonces entra entonces a la etapa de la respiración consciente. Empieza a respirar en quietud, en tranquilidad, en absoluta silencio y en privado, ¿sí? Un poco a escucharte a ti mismo, un poco a pedirle también la guía poderosa de Dios para que te muestre los nuevos caminos que tú debes emprender. En el proceso que tú vayas haciendo eso en una rutina y lo conviertas en un hábito, ¿sí? Empieza a generarse conexiones entre el corazón y la mente, entre el corazón y nuestra fuente de Dios divino, que te va a permitir entonces empezar a ver nuevas cosas, ¿sí? Y la tercera cosa que te quiero recomendar es que empieces a leer, ¿sí? Y no es lo mismo leer del internet, leer de manera virtual, a que tomes un libro, te identifiques con ese libro, lo puedas oler, lo puedas apretar, lo puedas, ¡ay, qué bueno que dice esto aquí! Que lo puedas rayar, que puedas escribir. Sí, un tip de lectura para la gente que se le hace difícil leer. En esta zona del libro tienes 1, 2, 3, 4 párrafos. ¿Sí? Creo que aquí se ve un poquito mejor. Ok. En esa zona que está aquí, trata de copiar en máximo 3 palabras la idea principal de cada párrafo. Y luego aquí en la parte de abajo, trata de colocar la idea principal de la página. Eso te ayuda mucho en el poder para entonces interpretar la lectura y ponerla en práctica. Yo escribí este libro, sí, que se llama Rompiendo Inercia 365, justamente pensando en esas personas que no tienen desarrollado el hábito de la lectura, que se cansan, que se duermen, que se fatigan al proceso de leer. Entonces, este libro básicamente lo que trae son 365 consejos con la finalidad de que dediques muy poco tiempo en la lectura diaria, pero dediques bastante tiempo en el reto que te está poniendo el libro, en el desafío que te pone. Por ejemplo, creo que hoy es el día 289 del año, ¿sí? Fíjate lo que dice.
Día 289. Tus pensamientos crean tu futuro. Eres el maestro de tus pensamientos y por ende de tu destino. Esto es una frase atribuida a Joseph Murphy. Tus pensamientos son el cimiento de tu realidad. Si eliges enfocarte en lo positivo, posiblemente vas a atraer experiencias positivas que respalden esa visión. Una persona experimentada puede ayudarte a identificar patrones en pensamientos que necesitas transformar. Acción sugerida del día. Toma un momento para identificar un pensamiento negativo recurrente y sustitúyelo por una afirmación positiva que refuerce tu confianza en el futuro. Y aquí tienes una sección para que escribas tu reflexión. Entonces, mi promesa con este libro es que si tú aplicas al menos 5 de estos consejos durante un año de estos 365 que yo te regalo aquí, tú vas a tener un año de transformación, de resultados poderosos en tu vida, ¿sí? Donde vas a poder cambiar de trabajo, donde vas a poder cambiar de pareja, donde vas a poder emprender un nuevo negocio, donde vas a poder afianzar ese negocio que tienes y hacerlo crecer, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, esa es la forma como estamos a la orden para ayudar a las personas, para poder dar oportunidades a nuestra comunidad latina y darnos también nosotros la oportunidad de poder servir a la gente. Súper bien, de verdad que muchísimas gracias por compartir tu historia, tu visión y esa energía que nos recuerda que siempre hay una manera de volver a empezar. De verdad que tu mensaje nos inspira a romper nuestras propias inercias y a crear movimiento donde antes pues había duda o había miedo. Y bueno, para todas las personas que nos escuchan, nos ven, los invitamos pues también a seguir a Sergio en sus redes como @rompiendo inercia. Y también para todas las personas que nos escuchan y sienten que este ya es el momento de crecer, de avanzar y de crear su propio movimiento, pueden visitar oportunidadeslatinas.com y pueden formar parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias de verdad, Sergio, por estar acá con nosotros, por compartir todo esto con nosotros. Y bueno, nos encontraremos en el próximo episodio de Oportunidades Latinas, porque recuerden que las oportunidades no siempre llegan, sino que muchas veces se construyen cuando decidimos romper la inercia. Muchísimas gracias. Gracias, me encanta esa frase. Muchas bendiciones, saludos a toda la audiencia. Fuerte abrazo. Chao, muchas gracias.